generativa, a ver si complementa, ¿no? En qué medida puede complementar algunas de las tensiones, algunos de los trabajos que se dan en el sistema educativo formal y sobre todo advertir algunas posibles problemáticas que nos presenta la inteligencia artificial. Sí, perdón. Ahí está. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas, ¿cómo va? Bien, estamos dando inicio a la mesa, así que ahora los voy a presentar. Si te parece, Mariana se tiene que ir un ratito antes de que termine, entonces comenzamos, si querés, después contigo, ¿sí? ¿Te parece? Bueno, les decía que la idea... Ay, me impresionó. Sí, sí. ¿Nos corremos? ¿Dónde nos ponemos? ¿No? Es como raro. No, nos ponemos acá si quieren. ¿No? Para que estemos así como... Bueno, ahora me voy para allá entonces. Nada, la idea es pensar algunas de las tensiones que genera la inteligencia artificial generativa a los sistemas de educación formal, posibles preguntas que abre, ¿no? Digo, está muy en boga, lo venimos viendo desde las 10 de la mañana aproximadamente. ¿Y cuáles son esas posibles, ¿no? intervenciones? Justo tenemos la mesa de política pública que se podrían hacer en los sistemas de educación formalmente, que podrían traccionar a pensar algunas mejoras, si es que son necesarias, y en qué medida es posible que se incorpore la inteligencia artificial, ¿no? Y si ya está o no está, y en qué medida, bueno, para eso convocamos a grandes especialistas. La verdad que es un lujo que estén acá hoy con nosotras y nosotros. Muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por aún en la distancia sumarte, Mariana. Las voy a presentar de a uno, y la idea, a ver, es hacer algo que ellos hagan sus exposiciones, porque se toman el tiempo de estar acá, enviarlas, etcétera, digamos, pero que podamos conversar, ¿no? Y también pensar algunas de las problemáticas que venimos pensando desde tempranito. Entonces, invito a las preguntas, a esa escucha atenta, ¿no? No que uno se va como ya es la última vez y parece que se va como derritiendo. Hagamos un último esfuercito, ¿sí? Y podamos aprovechar este panel de lujo para que sea una conversación efectivamente, ¿no? Esa es la invitación, a conversar. Bueno, la voy a presentar a Mariana. Mariana Sarrarelli es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Metodología de la Investigación Científica. Se desempeña como docente de grado y posgrado y es consultora tecnopedagógica en distintas instituciones donde diseña y acompaña proyectos digitales, coordina el Observatorio de Innovación en Educación Superior, Universidad y Salud y es miembro de la red Alfamed Argentina. Bueno, bienvenida Mariana, tenés 15 minutos si querés, no sé cómo, me voy a poner más adelante y cuando falten 5 si querés, te aviso, ¿sí? Cosa de que no, digamos, de que... Para que ella vea, porque ella está viendo la pared. Ay, perdón, gracias por la sugerencia. Y vas a conversar raro. Puedo ver a mis compañeros de panel. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias. Gracias, perdón. Bueno, ahora sí, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. No pudimos hacer coincidir lo físico, así que bueno, la tecnología nos está ayudando una vez más. Preparé algo chiquitito para no ser solo una cara que habla desde una pantalla, así que voy a compartir para hacer una cara y algo más. Buenas tardes, Fabio e Iris, cuyo trabajo conozco y sigo, así que es un honor esta invitación. Lucila, gracias. Fernando Gordinión también, que sé que auspició ahí de vínculo entre nosotras, así que bueno, aquí estoy. Tenemos poco tiempo porque lo más enriquecedor va a venir de la discusión, de manera que quería dejar planteadas algunas cosas chiquitas, pero que me parece que quizás estos 4 puntos que quizás nos permitan meternos por alguna puerta para debatir luego. ¿Qué ocurre con algunas cuestiones que están circulando sobre inteligencia artificial y educación? Yo quería detenerme en estos 4 puntos. 2 por ahí son más de tipo pedagógico y los otros 2 un poco más llevándonos al terreno de la política.
Hay un discurso muy fuerte sobre la posibilidad de personalizar la enseñanza, personalizar las experiencias de aprendizaje a partir de los desarrollos de inteligencia artificial. No solo la generativa, que es la que bueno, viene conmoviendo y nos viene movilizando desde noviembre del año pasado, sino también las estadísticas que traccionan ciertas decisiones, los learning analytics, etcétera, ¿no? Que son como bastante anteriores a estos desarrollos. Por supuesto que es interesante, no vamos a negar el potencial que tienen. Me refiero a cuando un estudiante o un estudiante interactúan con un sistema que en función de respuestas a diferentes actividades va decidiendo y llevándolo o llevándola por diferentes trayectorias. Por supuesto que para quienes trabajamos con enfoques de enseñanza diferenciada, aulas heterogéneas, enseñanza para la diversidad, esto es muy positivo y muy bueno, pero acá vienen algunas preguntas, ¿no? Porque detrás de este discurso sobre la potencial personalización del aprendizaje, de hecho, Khan Academy ha anunciado este bot que se llama Khanmigo. Yo no he tenido posibilidad de probarlo, no sé si Iris o Fabio o algunos de quienes están escuchando este conversatorio lo pudieron hacer. Yo interactué con algunas interfaces de Khan Academy, pero en principio Khanmigo, por lo que pude indagar, está disponible en escuelas de Estados Unidos, en algunos distritos de Norteamérica, digamos, no en todas las escuelas de todos los distritos, es decir, que no está como abierto para que uno pueda experimentar y ver bueno, cuál sería ese potencial de tener un tutor que personaliza tu ayuda con cada interacción y cuando hay alguna dificultad te asiste. La pregunta aquí, en este punto, bueno, tiene que ver con cuán diferenciada puede ser esa trayectoria cuando el objetivo final es que todos lleguemos al mismo lugar, ¿no? Es decir, está bueno esto de ir por diferentes caminos, pero quizás esos caminos tienen un límite que es que finalmente todos arribamos al mismo destino. Y esto tensiona, como proponía Lucila, con la cuestión de pensar si queremos trayectorias diferenciadas solamente o si queremos que sean trayectorias diferenciadoras, es decir, que vayan a buscar ese potencial específico de cada estudiante, que la educación realice como ese potencial, ese máximo potencial que cada uno y cada una de nosotros tenemos. De aquí que, bueno, una cuestión son las aulas heterogéneas en el sentido de diferenciar con este fin, de acompañar esos aprendizajes de manera singular, esa singularidad, y, bueno, versus diferenciar trayectorias para llegar todos a ese mismo estándar o ese mismo objetivo. Que está muy bueno también, y por supuesto que es necesario, pero que quizás no realiza este objetivo de las aulas heterogéneas, que quizás es más profundo y un poco más ambicioso. Este punto está relacionado con otro que quería traer para debatir e intercambiar hoy, que tiene que ver con el sentido de la educación, ¿no? Porque me parece que una pregunta importante que tenemos que hacernos como educadores y educadoras tiene que ver con cuál es la idea de educación que subyace a algunas de estas plataformas. Acá podemos incluir las generativas también, porque uno podría decir, bueno, tengo un asistente Smart que me ayuda cuando necesito, me edita los textos, le hago preguntas y me responde, bueno, después hay que validar estas cuestiones, sabemos que no son buscadores, más allá de que algunas herramientas sí tienen interfaz de buscador, bueno, a ver qué es lo que pasa con esta idea de tener una especie de tutor, vuelvo con la idea del tutor, 24/7, ¿no? Que reemplazaría la limitación que tiene una persona, un humano, digamos, o la institución escolar, o incluso la disponibilidad de docentes, ¿no? Que es otro gran tema que se está viendo globalmente. Entonces, más allá de estas cuestiones, pensar qué idea de educación, de enseñanza, de aprendizaje, por supuesto, de conocimiento subyace a estas herramientas. ¿Sí? Porque
pareciera, por lo que uno puede ver de algunas interfaces y de algunas descripciones, insisto, a mí me gusta hablar de lo que efectivamente experimenté, pero en este caso, con estas herramientas, por disponibilidad, por cuestiones geopolíticas, no se pudo. Pareciera que la ayuda no va tanto a ir a desarrollar el máximo potencial, sino a aprovechar, ¿no? Una cosa es, por un lado, es aprobar los exámenes, hacer los ejercicios, resolver las actividades, y otra es aprender efectivamente, encontrar eso que nos hace vibrar y que nos apasiona y que es lo que uno quiere conquistar con la educación, ¿no? Al menos como lo entendemos en general en los contextos en los que trabajamos o nos desempeñamos. Y esto a la vez está relacionado con la cuestión de la gente, ¿no? Si como estudiante, en este proceso en donde voy yendo de una actividad a otra, que el sistema decide por mí, en qué momento yo puedo elegir qué puntos reforzar, cuándo guiarme por mis intereses, cuándo ir por mis preferencias para aprender, cuándo ir a esos puntos que quiero fortalecer de mi aprendizaje, digamos, cuándo se toman esas decisiones, ¿no? Creo que una de las grandes preguntas que nos formulan estas plataformas basadas en inteligencia artificial, más allá de si son generativas o no, tiene que ver con esto, ¿no? Con la autonomía y por supuesto también de los docentes. ¿Cuál es nuestro rol? Y bueno, esto por momentos parece que adquiere ciertas características de automatización. Por todo esto, entonces si ya voy pasando al tercer punto, por todo esto y por estas preguntas que se nos formulan desde lo pedagógico, es que quizás vale levantar el punto sobre la necesidad de que en el diseño de estas herramientas intervengamos docentes o pedagogos, pedagogas, especialistas en educación, en didáctica, no solo ingenieros e ingenieras, personas dedicadas a sistemas y a programar redes neuronales, que por supuesto saben un montón, pero quizás se pueden, no quizás, pero que necesitan complementarse con una mirada más de las humanidades, de las ciencias sociales, igual abre un poco el espectro también hacia no solo la cuestión pedagógica, sino también de las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? Entonces, si me das el producto terminado y solo intervenciones en clave de encuesta de satisfacción al cliente, lo puse de alguna manera para significarlo, vayamos al nodo, vayamos 3 pasos antes y definamos, acordemos qué idea de aprendizaje, de enseñanza, qué idea de conocimiento tenemos. Es un empaquetado a transmitir, es algo que tiene una persona o tiene un sistema que se lo transmite linealmente a alguien que luego demuestra que lo sabe o que lo incorporó con unas actividades de dudosa procedencia, o vamos a generar algún otro tipo de desempeño más allá de lo declarativo o de cuestiones que por momentos con un choice o con un verdadero falso cuesta como evidencia de aprendizaje, digamos, cuesta elaborarlo como evidencia de aprendizaje. Entonces me parece que aquí ya hay cuestiones más asociadas a el protagonismo que adquieren ciertos sujetos, ciertos discursos, ciertas ideas, por eso hablaba de que eran cuestiones más políticas, y que esto nos deriva en cómo formar a usuarios y usuarias de estas plataformas para que se hagan estas preguntas y otras, por supuesto, estas son algunas, no está cerrado, está en proceso, pero se hagan como también estas preguntas y tensionen estos puntos. Volviendo a la cuestión del diseño, incluí una referencia a Cathy O'Neil. Ella escribió este libro que se llama Armas de Destrucción Matemática. En inglés suena más interesante porque digamos, juega un poco con la frase de las armas de destrucción masiva. Cathy O'Neil, en la introducción de este libro, digo para hacer un punto fuerte respecto de la importancia de diseñar estas de estar en la discusión desde el momento del diseño de estas herramientas y pelear para ocupar un espacio así, quienes nos dedicamos a la educación, a las humanidades, a las ciencias sociales,
Ella, en la introducción, esta es matemática, digamos, tiene como una formación muy fuerte en programación. En el libro habla de modelos algorítmicos, modelos de inteligencia artificial, y en cómo la matemática termina, la estadística termina como regulando el funcionamiento de estos sistemas, que finalmente esto es lo que son, incluso en el caso de los formativos, no solo cuando tenés estadísticas de desempeño de un aula, de un colectivo de estudiantes. En la introducción es un ejemplo muy cotidiano de un algoritmo. Y dice, bueno, un algoritmo es un proceso que define diferentes pasos para resolver un problema. Pasemos a lo cotidiano, la cena familiar. Todas las noches, cuando llega la hora de la cena, la que cocina en mi hogar soy yo, tengo 3 hijos y tengo que decidir cómo resuelvo el problema de la cena. Entonces, en este algoritmo que ya tengo, que desarrollo intuitivamente, que diseño de manera intuitiva, entran diferentes variables. Yo tengo en cuenta diferentes variables. Por supuesto que ingredientes tengo en la heladera, lo que sé que a mi familia le gusta y lo que sé que no le gusta, la hora del día, si tengo ganas de ir al supermercado a las 9 de la noche o no, qué energía tengo, por ahí vivo muy cansada, tuve un día de trabajo muy intenso. Entonces, hay toda una serie de variables que intervienen en el diseño de este algoritmo. Como la que cocina soy yo y conozco a mi familia y le doy mucha prioridad al valor nutricional de los alimentos, bueno, tomo decisiones en función de estas variables y de cuáles son prioritarias para mí. Porque si mi hija menor fuera la que decide cocinar a la noche, seguro todas las cenas serían helado, dulce de leche y frutilla, por ejemplo, ¿no? Hamburguesa con helado dulce de leche. Entonces, ella utiliza esta anécdota, este ejemplo tan ilustrativo y tan poco técnico, digamos, para señalar que por más que asumamos que son modelos matemáticos, objetivos, que procesan datos, que parecen objetivos, en el diseño intervienen concepciones, prejuicios, ideas, definiciones y decisiones que se toman sobre cómo van a funcionar los modelos en el futuro. Entonces, insisto con la diapo, con la cuestión de lo anterior, con las preocupaciones sobre qué concepciones de enseñanza y aprendizaje se manejan en estas, no solo se manejan por sí, entendiendo que ya vienen armadas, ¿no? Podemos disputar incluso esos sentidos, pero quizás disputarlos presionando con unos pasos hacia atrás para que la discusión pedagógica venga antes de cuando el modelo ya se encuentra totalmente diseñado. No sé cómo vengo con los tiempos, creo que me quedan 5 minutos. Sí. Ya quiero ser precisa con ¿Verdad que esto. se le fue el...? Hablando de aplicaciones. Bueno, no importa, vamos a mirarlo acá. Sí, 5 minutitos. Ok. 6. Bien, gracias. Esto nos deriva entonces en consideraciones acerca de la relevancia de mirar esto, ¿no? Porque una primera aproximación a la alfabetización en inteligencia artificial, están empezando a meter algunos marcos, yo traje algunas ideas, si tengo tiempo ahora para compartirlas, si no, esta presentación después yo la puedo dejar para circularla porque incluye algunos links al final con lecturas y materiales que me parecen interesantes. Tenemos una primera aproximación, más allá de los debates sobre si es el foco debe ser tecnológico o humano. Bueno, claramente son los dos y están ensamblados, no solo lo instrumental y lo técnico, sino también las perspectivas de derechos, las cuestiones culturales, sociales. Recién hablaba de Camilo, que es una herramienta que está disponible en inglés, y solo para escuelas de Estados Unidos, digamos. De manera que ahí ya tenemos data de en dónde se construyen estas tecnologías y después cómo van o no encajadas a ciertas regiones del mundo, conceptos no solo lingüísticos, culturales, de edad, en general, no tengo acá la estadística, pero la puedo conseguir, están diseñadas por ingenieros varones de alrededor de 30 años, es decir, que también hay un tipo de edad, hay sin hijos, y también recientemente alguien me agregó también ese dato, entonces hay una serie de cuestiones que está bueno discutir, que está bueno traer sobre la mesa, incluso si usamos tecnología generativa en el aula para una actividad con nuestro estudiantado. Entonces,
Cuando entramos a la conversación sobre la alfabetización en inteligencia artificial, o bueno, con los alfabetismos, y en clave de que sean sinónimos, traemos un poquito la cuestión de los aprendizajes informales a la definición de alfabetismo, que además vamos a incluir no solo lo que se aprende en el sistema formal, sino también otros aprendizajes que podemos generar en nuestra experiencia, en nuestra experimentación cotidiana, además de cuestiones más estructurales, como explorar las herramientas, experimentar con ellas, que creo que desde noviembre en mayor o menor medida lo venimos haciendo, traer estas otras conversaciones más de tipo pedagógico cuando pensamos la inteligencia artificial en educación. Generar preocupación sobre estos aspectos, que solo se genera cuando comprendes el fenómeno en su complejidad. Digo, no es una herramienta más, estamos incorporando en nuestras clases, no es, y acá me voy adelantando porque no voy a hablar de estas competencias en particular, en todo caso, esto es una especie de síntesis a partir de algunos marcos que están emergiendo, ahí abajo están las referencias y están los links atrás. Estamos hablando de sistemas más complejos, basados en macrodatos, en Big Data, que ya están circulando nosotros con esta interacción de hoy, que podría haber sido totalmente analógica, pero bueno, mi presencia remota nos metió en el espacio. Sus celulares igual ya están conectados a alguna antena de por ahí, es decir, la red siempre sabe dónde estamos, no vamos a juzgarlo, pero digamos, es lo que ocurre. Generamos datos permanentemente, más allá de si yo ahora lo sumaba por mí o no, y esos datos luego vuelven a nosotros la forma de una predicción, de una recomendación. Digo, esto también es parte de la discusión sobre inteligencia artificial en la educación. Me parece que no es una herramienta más que incluimos en nuestras clases, puede usarlo en algún momento, podemos limitarlo a eso, pero lo que se nos está jugando es una interpretación que ya viene cargada desde el diseño, lo conecto con la primera parte, que es ahí donde tenemos que intervenir como educadores, educadoras, investigadores, pedagogos, especialistas en tecnología, comunicadores, que es un poco el sesgo de lo que me viene, y con esto voy terminando. Creo que tengo un minuto. Sí, decime, a ver, la verdad es que quería cerrar con estas tres preguntas, estos tres grupos de preguntas. Más preguntas, perdón, no traje respuestas, traje muchas preguntas, pero si uno desde este sesgo de la formación de base en comunicación, pensamos que comunicarnos es poner en común, que es lo que venimos a hacer hoy, ¿no? Conectar con el otro, tener una intencionalidad hacia el otro, ¿no? Yo, cuando pensaba en todo esto, pensaba en, bueno, ¿qué quiero? ¿Cuál quiero que sea el núcleo de lo que voy a decir? Uno tiene una intencionalidad cuando comunica. Claramente, en la interacción con estas herramientas, pasivo y directamente a lo generativo, no hay comunicación. Del otro lado tenemos un sistema estadístico que predice la próxima palabra, genera oraciones, párrafos, piezas de escritura enteras, muy coherentes, pero no hay una intencionalidad ni una subjetividad ahí, insisto, con la cuestión vibrante, apasionada, que busca llegar a mí de alguna manera. Claramente, esto deriva en que puede haber cierta transición de información, por supuesto, y uno puede aprovechar eso para aprender, pero la construcción de conocimiento, ya me voy a la segunda parte, a la parte de la educación, es mucho más compleja. Cuando uno piensa en la enseñanza, en lo que hacemos con nuestros estudiantes en el aula, como una construcción colectiva, en donde intervienen nuestras subjetividades, la enseñanza como una práctica subjetivante, reflexiva, en donde nos conectamos intergeneracionalmente con otros y con otras, es muy difícil pensar que sistemas basados en el conocimiento que ya existe, en información que ya existe, puedan generar este tipo de construcción. Al menos por ahora, en esta fecha, en este año, todo lo que digamos de ahora en más puede ser usado en nuestra contra, pero en principio podríamos hipotetizar que esto no ocurre. Respecto de lo tecnológico, aquí también hay un punto sobre lo tecnológico, y vuelvo con la cuestión del diseño, de intervenir en el diseño, con la visión de la tecnología que queremos, porque podemos quedarnos con el sesgo instrumental, el sesgo solucionista, donde me parece que viene la inteligencia artificial a resolvernos todos los problemas y la complejidad que tenemos en nuestra región, sobre todo de Latinoamérica, o
entender que tenemos que interpelar estas prácticas de diseño desde el inicio, desde el germen, porque ahí se define un proyecto de vida, ahí se define una idea de mundo, ahí se define una idea de educación, y es ahí donde tenemos que intervenir, que no es solo en el aula también, pero mucho antes también como pedagogos, educadores y educadoras comprometidas. Y bueno, y cierro con esto, y bueno, y atenta al resto de mis copanelistas de hoy para seguir compartiendo. Muchas gracias. Gracias, bueno, mientras la presento a Iris Fernández. Iris es maestranda en enseñanza en escenarios digitales en UDEC y licenciada en educación de la UNCI. Es asesora docente en la Dirección de Tecnología Educativa de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y docente en la Universidad Nacional de José C. Paz. Participa activamente en la comunidad del diseño inclusivo, del software y la cultura libre y pertenece a Creative Commons capítulo argentino. Bueno, gracias Iris por estar acá, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estoy intentando hacer todo junto, entonces no estoy haciendo nada bien. Hacé a uno. Sí, voy a... Exacto. De paso le hago un poco de publicidad a Guaira, que es el sistema operativo del Estado argentino. Bueno, lo primero que diría es que lo que dijo Mariana dijo todo. O sea, en realidad cabría no decir nada, pero bueno, vamos a intentar agregar cosas. Igual vale repetirse con voz de generar una conversación. Claro, ¿no? por supuesto. Si me lo encuentro al monitor, a ver. ¿Por qué no te toman el monitor? ¿Qué pasa? No está proyectando la segura. Claro. Ah, claro. Ahí está. Ahí estamos. Bueno. ¿Sí se ve bien? Bueno, primero quería contarles que, bueno, normalmente yo trabajo como asesora en la Dirección de Tecnología Educativa, recorriendo bastante la provincia de Buenos Aires, y estoy como más en el llano y menos por ahí en la parte de investigación académica. Sí trabajo mucho en formación docente y escucho, veo lo que está ocurriendo entre los y las docentes, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, también me vinculo mucho a través de las redes. Entonces, bueno, lo primero que siempre aclaro sería mi posición en cuanto a la inclusión de tecnología en educación, ¿no? Y para eso siempre uso este ejemplo que a mí me encanta, que es una tecnología tan simple como un puente, ¿no? No sé si conocen esta imagen, es del texto de Landon Wiener, Tienen política los artefactos, en donde él cuenta que un arquitecto llamado Robert Moses diseñó gran parte del paisaje de Estados Unidos desde una base racista y clasista, ¿no? Y creó, por ejemplo, estos puentes bajos para evitar que entre el transporte público a los parques públicos. Es decir, este puente no tiene el objetivo de comunicar dos lugares, sino de evitar que los negros, la gente pobre que viajaba en colectivo, entrara a un parque que era público, ¿sí? Entonces, un simple elemento tecnológico como es un puente, imaginemos de ahí lo que sería la inteligencia artificial, ¿no? Pero partiendo de algo tan simple como un puente, puede ser usado para unir dos lugares o para incomunicar, ¿sí? Con la misma inocencia. Después, viendo ejemplos más cercanos, hoy en día cómo se prioriza la velocidad de los autos y el transporte privado en auto, en lugar de la comunicación, por ejemplo, entre dos mitades de un pueblo, ¿no? Cuando tenemos una ruta que prioriza la velocidad y
hay que subir una escalera, cruzar el puente, bajar la escalera y, por supuesto, las personas con discapacidad permanente o temporal o situacional no pueden usar ese puente. Bueno, hay que ver cuando se implementa una tecnología, cuando se usa una tecnología, en quién se piensa, ¿no? Y el tercer ejemplo que muestro es el de un puente verde, que es un puente creado para comunicar la fauna y la flora de dos regiones que están también divididas por una ruta de alta velocidad, pero se diseña una manera de que no dejen de comunicarse, ¿no? Los animales puedan pasar de un lado al otro y las plantas pueden seguir reproduciéndose sin cortar en dos los biomas. Bueno, son ejemplos muy concretos de cómo la tecnología puede ser usada, digamos, para el bien o para el mal, con bases, con sustento, con cierto enfoque, y que realmente, bueno, la tecnología nos modela, pero nosotros modelamos la tecnología, ¿no? Hay una cuestión mutua, bidireccional, digamos. Bueno, esto yo creo que ya hoy lo hablaron un montón, que es el tema de los sesgos de género, cómo la inteligencia artificial se utiliza a veces, por ejemplo, para consultar, para brindar, definir qué candidato, qué candidata es mejor para un puesto, y por estar programada por varones, bueno, por estar alimentados con bases de datos donde las personas que participan del proceso de selección, los que fueron gerentes fueron varones, entonces son, por supuesto, para una inteligencia artificial los que tienen más experiencia para seguir siendo gerentes, ¿no? Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial reproduce la discriminación de género? Después, ¿cómo se programan varios algoritmos, distintos algoritmos, sin tener en cuenta la diversidad? Este es un ejemplo en el que un hombre tenía que validar su identidad en la aplicación Mi Argentina, creo, o en alguna similar, y no podía porque tenía un solo ojo, no lo detectaba como humano. Entonces recortó un ojo de Wazowski, se lo puso y ahí logró que la inteligencia artificial detectara su rostro, ¿no? Otro ejemplo, bueno, una mujer asiática que le pide a la inteligencia artificial que le prepare un retrato profesional y la hizo blanca y con ojos azules. Y joven, además yo cada vez que uso porque uso todas las aplicaciones para probarlas, siempre me hace más joven, lo cual me molesta también mucho. Entonces, bueno, esto ustedes ya lo vieron en los paneles anteriores, para qué el Estado puede hacer, ¿no? Los acuerdos internacionales, la legislación, centrándonos en los sistemas educativos. Bueno, ¿para qué? Siempre para qué, ¿no? ¿Para qué vamos a incorporar una herramienta y cómo? En el caso de las instituciones, pienso que las posibilidades o el rango de acciones que van a tener las instituciones tiene que ver con reglamentar, se puede, no se puede, lo incorporamos, no, formar a sus equipos docentes para que estos a la vez sepan cómo implementar estas tecnologías en el aula, y también las instituciones utilizan herramientas como lo que contaba Mariana, por ejemplo, algunas herramientas que tienen que ver con otorgar becas o no, y ahí volvemos al tema de los sesgos. ¿Cuándo le otorgo una beca a un estudiante? Cuando tiene una mejor trayectoria y entonces se va a recibir, o cuando tuvo dificultades de aprendizaje, o le otorgo una beca al que tiene dificultades económicas, y si bien no va a ser el alumno o la alumna brillante, yo le voy a dar la posibilidad de que se reciba, de que estudie. Bueno, son todos dilemas que uno tiene en general en el sistema educativo, antes de la inteligencia artificial, pero acá hay un tema de cuando todos estos datos van a pasar por una aplicación, por una herramienta, y no va a estar esa instancia manual, que incluye la instancia de la empatía, ¿no? Y de ver el caso en particular y de estudiar y analizar bien de qué se trata ese ser humano que está detrás de un pedido de beca, ¿no? Y acá hay un grafiquito que es bastante conocido, este mapa de América y África, de los cuales se extrajeron
las riquezas y se llevaron para el norte. Yo le agregué ahí la palabra datos. Esto es lo que venían hablando ya en los paneles anteriores, ¿no? Como también, además de todo esto que hablamos de los criterios, de si mejora, si no mejora, para qué lo usamos, para qué lo incorporamos, está el tema de qué es lo que nosotros estamos poniendo en riesgo y qué estamos aportando a esta globalidad, ¿no? Siempre ser conscientes de que nuestros datos están enriqueciendo a las empresas que fabrican y que acumulan estos datos que serían hoy en día el oro, ¿no? Lo que antes fue el oro en la época de la conquista de América. Y bueno, como docentes en el aula, ya es otra cosa, ¿no? Una cosa es el Estado, otra cosa es el sistema educativo en general, el ministerio, otra es una institución. Y después estamos los que estamos en el aula. ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial, no? Y acá hay esta imagen que a mí me encanta, que es una marcha de docentes de matemática protestando contra el uso de la calculadora. Estamos en este mismo momento, pero en cuanto a lo que sería la inteligencia artificial. Es decir, primero se intentó prohibir, dijeron, bueno, no se puede usar ChatGPT, no se puede usar esto, aquello. Resulta que hoy en día, en pocos meses, todas las herramientas tienen algún elemento de inteligencia artificial, o sea, ya sería absolutamente imposible prohibirlo. ¿Qué pasó con la calculadora cuando se incorporó la calculadora a las aulas? Cambió el enfoque de enseñanza de la matemática. Estábamos enseñando a hacer sumas, multiplicaciones, divisiones con cada vez más cifras y de pronto dijimos, ¿para qué? Si eso se hace con la calculadora. Entonces, el enfoque, para mí, a mi entender, mejoró mucho porque empezamos a hablar de la resolución de problemas genuinos. Dejamos de ejercitar largas cuentas, ahora las cuentas las hacía la calculadora, vamos a resolver problemas genuinos en el aula. O sea que en ese caso diría que hizo un aporte que mejoró las prácticas de la enseñanza, la incorporación de la calculadora. Hoy, con el tema de la inteligencia artificial, tenemos la inteligencia artificial como objeto de estudio, que claramente es necesario que estudiemos, que pensemos, que reflexionemos, que no nos dejemos vender espejitos de colores, ¿no? Esto mismo yo lo vengo diciendo cuando hablamos de realidad aumentada, realidad virtual. ¿Para qué? ¿Para qué quiero mostrar el esqueleto de un chico con unos lentes o con un código QR? ¿Es significativo con lo costoso que es? ¿No? Bueno, acá lo mismo, cada una de las herramientas que incorporamos en el aula, preguntarnos ¿para qué? ¿Con qué costo? ¿Si mejora o no las prácticas de la enseñanza? Después tenemos la inteligencia artificial como herramienta para los docentes, que esa es otra cosa que a mí me han pedido mucho, formación para docentes, para que utilicen el ChatGPT en la redacción de sus planes de estudio, por ejemplo. ¿Sí? Creo que también es útil y es necesario que el docente en general se forme en todas las herramientas, hojas de cálculo, procesadores de texto, que aprendan un poco a programar y que sepan usar como herramienta de trabajo las herramientas de inteligencia artificial, un poco también para pertenecer al mundo, ¿no?, en el que están. No solo porque les va a optimizar sus procesos, le va a tomar menos tiempo por ahí hacer un plan de estudio, sino para entender por qué ese pibe, esa piba, están usando esas herramientas. Si uno no lo vivencia, no termina de entender por qué tanto alboroto, ¿no? Y después, bueno, la inteligencia artificial como herramienta para el aprendizaje, que ahí es donde más ruido por ahí nos hace, ¿no? Como decía Mariana, cuando se habla de tutorías automatizadas, de un tutor las 24 horas, bueno, ahí es donde menos me gusta a mí la cosa, porque creo fervientemente en que se aprende entre personas. El aprendizaje es persona con persona, más que, o sea, la tríada famosa del aprendizaje, del docente, alumno, objeto de aprendizaje, se ha visto enriquecida
bastante por todas las nuevas teorías en donde se habla del aprendizaje grupal, de la construcción colaborativa del conocimiento, de cómo el andamiaje del cual habla Vygotsky y la zona de desarrollo próximo hacen referencia a cómo uno aprende primero en la interacción con el grupo y de a poco, a medida que va realizando determinada acción o va revisando determinados conceptos con el grupo, va pudiendo ser autónoma en la implementación de esos conocimientos, ¿no? Esas concepciones constructivistas, de constructivismo social, de construccionismo, no pueden ser reemplazadas por un chat. Sí puede haber algún tipo de apoyo, sí puede ser alguna herramienta para alguna actividad puntual, pero definitivamente en la parte de usar la inteligencia artificial como herramienta para el aprendizaje, creo que es donde ahora estamos más escépticos, ¿no? Quienes nos dedicamos a la educación. Y bueno, lo último, creo que ya estoy en tiempo, ¿no? Lo último que yo estoy viendo que se pone en juego cuando recorro la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con todas estas capacitaciones y estas conversaciones, hemos tenido discusiones fervientes y realmente terminado peleando cuando hablamos de cuándo podemos considerar que existe aprendizaje. Porque hay hoy en día docentes diciéndome que cuando un chico o una chica conversa con ChatGPT y logra obtener en la mejora sucesiva de los prompts la información que quería, aprendió. Yo digo que no, para mí no, con todas las concepciones que he estudiado del aprendizaje. Y acá uso una figura que a mí me gusta mucho, que es, si yo puedo comprar un pullover hecho, ¿por qué sigo tejiendo? Yo sigo tejiendo porque me da placer tejer, porque en el aprendizaje estoy construyendo algo, en el tejido, en el ir haciendo ese tejido, estoy construyendo algo, eso también me da placer intelectualmente. Y es lo mismo, el mismo motivo que nos lleva a las personas que estamos acá a leer un libro o un texto en lugar de pedir un resumen al chat PDF, ¿no? Seguir teniendo esa sensación de recorrer el texto completo, ese tejido que elaboró un autor o una autora, y elaborarlo, reelaborarlo en nuestras mentes, más allá de que un software pueda brindarme un resumen o una interacción. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Pero no sé cómo te Qué autogestivos y autogestivos estos invitados, por suerte. Bien, vamos a presentarlo a Fabio. Vayan mientras tomando nota, pensando, ¿no? Algunas de las cosas, viendo si podemos relacionar o estableciendo algunos hitos transversales, ¿no? Entre esto que arrancamos con la mesa de empleo, políticas públicas y economía, ¿no? Anteriormente, y algunas discusiones que creo que se dan acá, pensando en esas habilidades y que son necesarias, cuáles, ¿no? Que supone aprender y otras tantas más que estarán pensando. Bueno, Fabio Tarazou se describe como explorador inquieto, un alumno no deseado y candidato. Me hiciste reír mucho, Fabio, con tu descripción. Fue un alumno no deseado y candidato a la Ritalina, y en venganza se recibió de docente y trabajó como maestro de escuela primaria. Después se graduó en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires y luego salió a vagabundear por el mundo. Estudió cine y televisión en la Universidad de Tel Aviv y luego en México, donde además de volverse fanático de la comida mexicana, completó la maestría en Comunicación y Tecnología Educativa en el INSEE. Trabaja en la incorporación de tecnologías en la educación desde los tiempos de la Commodore 64 y desde 2004 y de regreso en Argentina dirige el PENT, el Proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo Argentina, un centro de formación de posgrado, de investigación y asesoría sobre educación, tecnologías digitales y enseñanza en línea. Es asesor sobre el uso de tecnología e innovación educativa e e-learning en diferentes organismos nacionales e internacionales, publica artículos y libros y su columna de opinión en el sitio del PENT Flaxo. Gracias, Fabio. Gracias por la invitación, gracias por quedarse hasta el final, a todos.
Bueno, me toca el lugar más difícil porque ya está todo dicho y entonces ahora es como difícil agregar algo a lo que ya dijeron Mariana y Iris. Pero bueno, voy a hacer el esfuerzo, aunque sea de forzar algunos desencuentros para generar polémica y poner picante la cosa. Bueno, como ahí decía la presentación, el PENT es, para que sepan, es como un laboratorio muy copado, donde estamos hace 20 años trabajando con tecnología de educación y preguntándonos qué carajo se puede hacer con las tecnologías en el ámbito educativo. Y mirándolo con cierto sospecha sobre cómo se usan las tecnologías en la educación, y esto tiene que ver cuando yo estaba estudiando la maestría, que apareció el término de e-learning en el año 2000 y pico, 2000, y el e-learning era en ese momento el subir PDFs a internet, como sigue siendo en muchos lugares todavía hoy. Y yo decía, no sé, no me parece que eso sea la revolución que promete ser o que viene, digamos, con la palabra e-learning. Así que bueno, cuando volví a la Argentina empezamos a trabajar en el PEN y somos un grupo con diferentes enfoques y diferentes trayectorias y estamos haciendo cosas muy copadas. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿por qué tenemos que hablar? ¿Por qué estamos hoy teniendo que hablar de inteligencia artificial de educación? O sea, ¿cuál es el mandato? Porque está de moda, porque salió, o sea, es el por qué. Y bueno, la primera parte de estos minutos lo voy a hablar sobre eso. O sea, ¿por qué tenemos que hablar de esta inteligencia artificial, que para mí no es una inteligencia artificial, sino que son algoritmos generativos, que eficientes, muy buenos, que predicen muy bien, que parecen funcionar muy bien, pero no es la inteligencia, porque ni siquiera sabemos lo que es la inteligencia. Entonces, ¿por qué hablamos de ello? Y por otro lado, ¿por qué constantemente se nos marca en la agenda de que la inteligencia artificial es una revolución en la educación? Entonces la pregunta ¿es realmente una revolución o es otro capítulo de este culebrón que tenemos entre educación y tecnologías, donde hemos tenido al menos desde la aparición de la Commodore 64, eternas promesas de que ahora sí viene una tecnología que va a solucionar todos los problemas de la educación, ahora sí vamos a tener una tecnología que va a revolucionar la enseñanza universitaria, ahora sí vamos a tener una tecnología que va a revolucionar, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, después de todas esas grandes promesas, caemos siempre en la decepción y en el olvido de que en realidad, bueno, no fue tan así. Y antes de que nos demos cuenta que no fue tan así, aparece otra tecnología que nos promete que ahora esto va a cambiar y cualquier parecido con la realidad política de Argentina es pura coincidencia. Así que no es una revolución, no hay que entenderlo como una revolución, sino que hay que volverlo a entender y enmarcarlo dentro de que es un capítulo más de la relación entre tecnología y educación y entender cómo las tecnologías y la educación, digamos, forman parte de esta relación de, como dijeron, de co-construcción, y donde las tecnologías, por un lado, tienen su ideología embebida, de qué significa enseñar, cómo se enseña, qué tiene que ver en dónde se produce, quién la piensa, dónde se desarrolla. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es evitar caer en esta tentación del tecnosolucionismo y dejar que los problemas de la tecnología, de la educación, se solucionen con pedagogía. Digamos que en teoría es la ciencia que se ocupa de pensar la educación y toda su circunstancia, y pensar que los problemas de la educación se resuelven con pedagogía, donde la tecnología tiene, digamos, un aporte interesante, importante, pero que muchas veces el uso de las tecnologías en la educación va a tener que ver con hackearlas, romperlas, usarlas para otra cosa para lo que en teoría fueron diseñadas. ¿Y por qué? La pregunta, ¿por qué estamos hablando de inteligencia artificial? O sea, ¿por qué tenemos en la agenda lo de inteligencia artificial y educación? Porque
me imagino que lo habrán conversado más temprano. La palabra inteligencia artificial es un imán que atrae inversiones. El sector de EdTech, o sea, de la tecnología educativa, y el sector de las grandes corporaciones de tecnología de Silicon Valley vinieron con grandes problemas durante los últimos años. Por ejemplo, las acciones de Meta, ¿sí?, se habían derrumbado en 2022 después del estrepitoso fracaso del metaverso. ¿Se acuerdan? El metaverso, otra promesa de que nos iba a cambiar todo, bla, bla, bla. Y está todo el mundo comprando terrenos y gastando millones de dólares en comprar parcelas virtuales en el metaverso. Bueno, o sea, la palabra meta se fue, quedó solo la parte de verso. Y bueno, y fue. Entonces, con todo eso, hay aproximadamente, yo estuve buscando el dato, entre 100.000 y 200.000 personas que fueron despedidas directamente de las grandes tecnológicas, pero se calcula que como hay algunos sectores terciarizados, hay como aproximadamente 400.000 personas que perdieron el empleo en el sector tecnológico durante estos 2 últimos años. Es decir, el sector tecnológico venía con grandes problemas. El sector digamos, de las empresas que reciben inversiones de tecnología educativa también empezaron a tener sequía después digamos, de la pandemia. Las inversiones empezaron a no fluir. O sea, fíjense cómo bajaron, digamos, las capitalizaciones en todas estas empresas, con lo cual había que buscar una manera de atraer y de generar algo nuevo, digamos, que atraiga las inversiones. La idea de traer inteligencia artificial a la educación, entonces, le da un poco de aire a todo este sector y retomando de alguna manera todas las promesas que siempre tuvo la tecnología en la educación. Y como dijo Mariana, hay una promesa esta de la personalización, que es la promesa de la personalización de las máquinas de enseñar de Skinner de 1930. O sea, venimos con ese cantito de la personalización, que ni siquiera es una verdadera personalización, porque la verdadera personalización debería ser llegar a un mismo objetivo a través de caminos totalmente diferentes. Entonces, desarrollar el pensamiento crítico tal vez lo pueda hacer estudiando historia o estudiando física cuántica, ¿sí? Eso sería personalizar, pero la personalización que ofrecen los sistemas, tanto de inteligencia artificial como los anteriores, tiene que ver con ir graduando un camino que ya está establecido. Te enseño matemáticas y si te equivocas en la suma, en la división de 2 cifras, te voy acomodando ejercicios para que lo practiques y te voy graduando a eso. No es una verdadera personalización en realidad, sino que es ajustar un poquito un camino que ya está diseñado. Con todo esto, entonces, tal vez nos podamos acercar a una nueva burbuja, o sea, en cuanto a la inteligencia artificial. Estamos generando condiciones para caer en una burbuja, posiblemente, cuando le damos como mucho bombo a algo que después no tiene el sustento, todo termina explotando. Y para todo esto, bueno, hay que entender cómo está funcionando, digamos, cómo están fluyendo o no los capitales a todas estas empresas. Ahora entonces, como dijeron, todas las tecnologías, y sobre todo las tecnologías educativas, tienen esta carga pedagógica, ideológica de lo que significa estudiar, de lo que significa aprender y de cómo se aprende. La mayoría de las veces, ¿sí?, el estudio o la educación se reduce por cuestiones tecnológicas a contenidos, porque es algo que yo puedo de alguna manera delimitar, encapsular en cápsulas de contenido y después puedo diseñar algunas evaluaciones que en teoría miden lo que el alumno aprendió, pero simplemente esas evaluaciones en
general son multiple choice, que lo único que pueden evaluar son una retención momentánea de cierta información. Entonces, tenemos tecnologías que entienden que enseñar o aprender significa manipular ciertos contenidos fácticos, pero después no pueden ir más allá de eso. Así que con respecto a ahí bien, vengo a las preocupaciones que traigo sobre la inteligencia artificial. La primera es, bueno, ¿qué amplifica? O sea, en este continuo del desarrollo tecnológico hay algo que la inteligencia artificial tiene la capacidad de hacer más que las otras tecnologías, que es un poder de amplificación. Y en todo caso de hacer bien, de hacer mal, de hacer más rápido, de hacer daño más rápido. Bueno, en este caso, la aplicación de ciertas ideas o de ciertos dispositivos de inteligencia artificial tienen esta capacidad de amplificar beneficios o hacer daño. Junto con esto está lo que se llama el efecto Mateo, que tiene que ver con quienes pueden aprovecharse de la inteligencia artificial y si pueden hacer cosas y de alguna manera empoderarse para mejorar sus capacidades profesionales o sus capacidades laborales o para mejorar sus posibilidades de hacer cosas y mejorar sus ingresos, son aquellos que ya tienen lo que llamamos un capital digital. Entonces, quien tiene un capital digital se potencia mucho más que aquellos que no tienen un capital digital como para abordar la posibilidad de usar las tecnologías, la inteligencia artificial. Entonces hay acá la posibilidad de una amplificación de las brechas en cuanto a quienes pueden usar la tecnología, la inteligencia artificial para hacer cosas y quienes quedan por abajo de la línea de ser, de alguna manera, no ser usados, pero no entenderla y no poder aprovecharlas. Hay también esta idea de la volatilización del usuario crítico. Hay un cambio que no nos damos cuenta, que pasa desapercibido, hasta ahora estábamos tratando de formar el usuario crítico de Internet, que era el usuario que va y busca la información en Google, busca un tema, Google le devuelve varias páginas, y el usuario crítico lo que hacía era, bueno, esta página que viene de tal lugar me dice tal cosa, pero esta otra página que la escribió otra persona dice otra cosa y tengo que empezar a ponderar qué dice uno, qué dice lo otro para poder de alguna manera entender por dónde vienen las cosas. Cuando yo le pido eso a una inteligencia artificial y la respuesta viene ya redactada, no hay múltiples perspectivas, hay una respuesta unívoca, ¿sí? Con la cual no puedo abrir dudas, no puedo cuestionarla. No tengo la posibilidad de ver los diferentes enfoques que hay sobre un tema, porque la inteligencia artificial no está dada para generarme, digamos, abrirme la posibilidad de entender las diferentes perspectivas, sino lo que la inteligencia artificial me vende es, te doy la respuesta. Podríamos pensar en otro modelo de inteligencia artificial donde lo que haga es abrir las diferentes perspectivas, pero en general es Alexa, decime tal cosa, Google, decime tal cosa. Y ese es el modelo de uso que se está generalizando con respecto a la inteligencia artificial. Con lo cual ahí tenemos un problema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a formar usuarios críticos? La inclusión de todas la inteligencia artificial en cada vez más lugares dentro del sistema educativo. O sea, ahora tenemos, a partir del uso de ChatGPT, tenemos entonces las aplicaciones que detectan el uso de ChatGPT, que las instituciones tienen que comprar para evitar el plagio de los estudiantes. O tenemos las aplicaciones que detectan si los alumnos se mueven o no se mueven. O tenemos las aplicaciones que detectan si los alumnos se están aburriendo o no aburriendo. Es decir, hay cada vez más una avanzada de este complejo de EdTech sobre diferentes aspectos de la educación, en donde, como acá dijo Iris, todos estos datos empiezan a ser datos que tienen que ver con los usuarios de un país, empiezan a ser, digamos, manipulados por empresas, digamos,
de afuera y donde, digamos, de alguna manera hay exportación de datos públicos hacia otros lugares. Cuando yo le pido a ChatGPT, acá por ahí retomando la idea de la calculadora, cuando yo le pido a ChatGPT que haga cosas, ¿sí? Yo puedo escribir un texto y le puedo pedir a ChatGPT que lo mejore. Yo le puedo pedir que haga un montón de cosas. Yo ya aprendí a redactar, yo ya aprendí a leer y yo aprendí a resumir. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar o qué puede pasar con los chicos que ahora empiezan sus trayectos formativos en la medida que puedan resolver estas habilidades básicas o que nosotros consideramos como básicas, que los puedan resolver las aplicaciones? Cómo generamos experiencias de aprendizaje valederas donde realmente aprendan, o si nos vamos a tener que poner de acuerdo en qué es ahora lo importante aprender y qué va a ser lo importante aprender. ¿Qué es lo importante aprender? Es algo que va evolucionando con el tiempo. Seguramente a nuestros parientes del Neolítico, pensar que nosotros somos incapaces de guiarnos por las estrellas o somos incapaces de moler un grano para obtener harina para después hacer algo, a ellos les debería parecer esta gente se va a morir, claramente, o sea, no van a sobrevivir y tendrían razón. Nada más que hemos evolucionado, nuestra sociedad evolucionó, esos saberes no son ahora necesarios, están, digamos, embebidos en otros ámbitos de nuestra sociedad. Bueno, teniendo estas tecnologías, ¿qué cosas, digamos, son valiosas y valederas de aprender y cuáles no? Lo cual nos lleva al rey desnudo, aunque el rey está muy desnudo. Y si tenemos un montón de resultados que nosotros queremos enseñar que se pueden producir por inteligencia artificial, entonces, ¿qué estamos enseñando? Si nosotros formamos profesionales que saben decir, y la inteligencia artificial puede decir las cosas muy bien, porque puede resumir, porque puede citar, porque puede dar información, lo que tenemos que pensar es cómo formamos profesionales que sepan hacer, o sea, que puedan hacer las cosas que la inteligencia artificial por ahora no puede hacer. Y eso nos obliga a repensar los trayectos que enseñamos, dónde enseñamos, para qué enseñamos. O sea, eso nos implica, digamos, a cirugía mayor en muchas cosas. No solamente por inteligencia artificial, no es que ahora de pronto, no es que a partir de ChatGPT de pronto, ¡ah, caramba! ¿Qué estamos formando en la universidad? O sea, estaba pasando antes, ¿sí? Ya estaba pasando antes, esto lo tensiona aún más, digamos, los deja más desnudo al rey, por eso puse más desnudo. Ya estaba desnudito el rey, pobre, ahora quedó más desnudo. Y tenemos que pensar entonces cómo generar, o sea, la formación de profesionales que hagan, que sepan hacer cosas, y cómo además vamos a pensar los trayectos para que aquel que está aprendiendo pueda demostrar que sabe hacer algo a través de diferentes acciones, que no sea solo escribir. Si hoy un doctor una tesis la puede escribir la inteligencia artificial, entonces deberíamos pensar que para recibirse de doctor tendría que hacer otra cosa y no solo escribir una tesis que bien puede hacer la inteligencia artificial. O sea, hay como muchas preguntas que no tienen respuesta, pero que bien vale la pena preguntarse. Y bueno, también traigo acá los problemas de la herramienta, todos los problemas del bias que traen, de la privacidad, que son o sea, el bias es muy obvio, ¿sí? Y es muy evidente, entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos. Y bueno, sin embargo, a pesar de, digamos, todos estos problemones que traigo, me parece que son, digamos, herramientas útiles, valiosas e interesantes para incorporar dentro de las experiencias de aprendizaje. Salvo que necesitamos, digamos, docentes que sean capaces de pensar y que sean capaces de ir hackeando y de ir, digamos, administrando de manera casi artesanal el uso de estas tecnologías. O sea, me parece que se puede hacer muchísimo.
que podemos desarrollar, digamos, el pensamiento crítico de los alumnos usando la inteligencia artificial. Digamos, en este momento estamos nosotros haciendo una investigación sobre modelos docentes, diferentes modelos que se puedan utilizar con la inteligencia artificial en el aula. O sea, la inteligencia artificial o el chat GPT puede ser un coequiper, puede ser alguien con el que yo dialogue. O sea, de alguna manera es ese par con el que dialogo, la inteligencia artificial puede servirme para hacer. En el diálogo me puede ir haciendo preguntas y yo puedo ir dándome cuenta de cosas que por ahí no me estaba dando cuenta. Puede servir para un montón de cosas. Me parece que hay, digamos, un campo fértil para explorar, para usar, pero tiene que ver con esto, con el uso artesanal de romper muchas veces este uso predeterminado y enlatado que tienen las aplicaciones, que tienen que ver con vender soluciones y vender servicios, pero bueno, la idea es poder utilizarlas de otra manera. Y bueno, no sé. Ah, perfecto, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Así que nada, ahora no sé cómo vamos a... Ahora vamos a charlar. escuchar unas atentas. Nada, la idea es abrir, ¿no?, a las preguntas. Muy bien, ¿quién levanta la mano? Lo tenemos acá a Pablo Kramer, el director de nuestro Centro de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Gracias por estar. En la mesa anterior no pregunté nada, entonces ahora... Muy bien, muy bien. Mientras sea pertinente a esta mesa, es bienvenida la pregunta. No, a ver. Espera que la escucha Mariana, pobre que Sí. Otra vez. Perdón, Mariana. Ahora estaba presentando, y antes de que pusieras el ejemplo de la calculadora, voy a decir una palabra que yo detesto escuchar de otros. Sí. Yo lo viví. ¿No? Yo estaba en tercer grado, Fabio supongo que también, más o menos. Era ese comentario como fuera. Y aparecieron las calculadoras. Por supuesto estaban prohibidas. Y hubo toda una discusión ahí, y finalmente se resolvió que en la primaria se prohibieron durante muchísimos años. La idea era que uno pudiera entender cómo se hacía esa operación. Y una vez que pudiera entenderlo, pudiera usar la calculadora para no perder tiempo haciendo aquello que una máquina podía hacer por nosotros. Y no me acuerdo quién daba el ejemplo de la cocina. Mariana, lo de las recetas, sí. Y me parece que vale para otra cosa. Si uno en la cocina tiene instrumentos que pueden hacer lo mismo que uno, pero nos ahorran tiempo, casi toda la tecnología podría dividirla de ese modo, y aquellas cosas que uno no podría hacer, ¿no? La procesadora de alimentos yo puedo cortar, pero la meto ahí adentro porque corta más rápido, ¿no? La batidora, etc. Ahora, la olla a presión no. Digamos, hace una operación que yo no podría hacer, que yo tengo que delegarle a otra tecnología. Entonces, mi pregunta va y tendrían otros ejemplos, pero a ver, es muy larga. Quiero que pregunten o que haga una presentación. En relación con dos ideas. Primero, está sobrevolando, aunque ninguno de ustedes lo mencionó, la noción de caja negra. Esto se aparenta a una caja negra, que fue muy discutido, y muchos de ustedes sugieren que hay que abrirla, pero por lo menos un poco. Esta caja negra, a ver cómo viene. Si viene con sesgo de género, si viene con sesgo clasista, si viene con bias ideológico, lo que fuere, pero nosotros no tenemos esas competencias usualmente, ¿no? Entonces, mi pregunta tiene que ver justamente con qué tipo de competencias se requieren para interactuar con estas tecnologías. No ya para abrir la caja negra. Digo, así como yo necesitaba la competencia de saber sacar la raíz cuadrada haciendo cálculos en un papel, para después poner raíz cuadrada en la calculadora y entenderlo, ¿no? Si ustedes usan
y voy a una cosa que decía Fabio. En la medida en que yo tengo ciertas competencias previas que puedo utilizar y comprender qué es lo que está en juego cuando uso, por ejemplo, el DeepL, ¿no? El DeepL para traducir. Yo solo puedo usarlo en la medida en que yo sé inglés y puedo chequear que cuando me pone she, en realidad se refiere a un sujeto femenino y no masculino, porque suele cambiarlo, porque no me hace falsos amigos, porque el texto tiene... Ahora, yo puedo evaluar eso solo si yo ya sé leer inglés. Dicho de otro modo, si yo uso el DeepL de un modo ingenuo, sin competencias previas, mando fruta, ¿no? Entonces, mi pregunta tiene que ver con qué tipo de competencias sería necesario desarrollar en todos los actores que usted mencionaron, en docentes, en alumnos de distintos niveles del sistema educativo, incluso en alumnos universitarios. ¿Qué tipo de competencias serían necesarias para interactuar? Porque esto irrumpió, ¿no? Es un hecho, y como vos decías al principio, Fabio, ¿por qué discutimos? No, discutimos porque se metió y todo nos hace, así como la calculadora que duró 30 años, todo nos hace suponer que va a seguir, ¿no? Como está entre nosotros, tenemos que discutirlo. Entonces mi pregunta a los tres es, bueno, ¿y a partir de qué competencias? Pues nos interpela con competencias que antes no necesitaban. ¿Sí? Lucila, ¿puedo Sí. tomarla yo esta o al menos arrancar y después los abandono? ¿Puede ser? Sí, dale, da una respuesta después, antes de que te nos vayas. Bueno, primero, muy buena ¿no? Interesante el abordaje, sobre todo con el ejemplo de la cocina, de la traducción. Yo creo que ya no tiene sentido hablar de competencias en inteligencia artificial, en datos, informacional, mediática, digital. Hay un montón de alfabetizaciones. Nos tenemos que poner a construir una categoría que integre todas, que busque transversalmente, me parece, algunas habilidades más core, podríamos decir, o nucleares, porque hoy es la inteligencia artificial, hace unos meses era el metaverso, dentro de 2 años no sabemos cuál va a ser, que justamente vayan a esto que planteas, y me parece que tiene que ver con hacernos preguntas, ¿no? Y traer estas preguntas dentro del aula. Poner bajo sospecha estas tecnologías y los discursos, digamos, que las envuelven. Quiero retomar, iba tomando nota a medida que Iris avanzaba y que Fabio cerró, y Fabio dijiste algo sobre forzar algún desencuentro. Y la verdad es que creo que nuestro rol como educadores es forzar desencuentros. Porque estas tecnologías que abordan esos datasets con los que fueron alimentadas no van a forzar ningún desencuentro. Al contrario, están entrenadas para brindar aquello que coincide con lo que asumen que uno está esperando. Entonces, digamos, producen textos, imágenes o lo que sea, alineados a lo que se solicita. Creo que hoy forzar algún desencuentro, como decía Fabio, es lo más humano que podemos construir, y creo que ahí está esta competencia puntual que puede ser explorar, experimentar, pensar, hacernos preguntas a contramano de lo que nos propone el chat del momento, el bot del momento, forzar el desencuentro, hacer silencio. Hoy hacer silencio es más humano que hablar, porque estas máquinas hablan, pero no entienden de silencio, porque cuando le pedís siempre te dan, siempre te contestan, pará, y alguna vez clavan un dicto, que no entienden de clavar el dicto. Entonces, esa sutileza va por ese lado, y lo conecto con algo que anoté de Iris. Ella hablaba, bueno, las modelamos las tecnologías y las tecnologías nos modelan. Esta es una frase que se le adjudica a Maya o Luja, pero creo que al final no, hubo ahí un desencuentro con quien la dijo, o Alderón, bueno, no queda muy claro, pero va por ahí. Claro, primero las creamos y después nos crean. Y efectivamente es así, ¿no? Una tesis por momentos un tanto determinista, pero que finalmente con el lenguaje construimos. Diseñamos el lenguaje, pero después el lenguaje nos diseña a nosotros por pensar en una tecnología que quizás no es digital.
Y algo y cierro con esto, y ya los tengo que abandonar. Iris hablaba de humanos en el bucle, ¿no? Que no esté todo automatizado. Me parece que ahí también hay algo, porque no necesariamente la alfabetización es aprender a programar, pero sí establecer diálogos. Quizás hoy el alfabetismo es dialogar, es realmente escuchar a las disciplinas STEM, que son quienes están diseñando estas herramientas, y que también las disciplinas STEM escuchen a quienes las van a usar desde el mismo momento del diseño. Por eso queda como este foco en el diseño. Y cerrando con lo que decía Iris sobre los humanos en el bucle, que no esté todo automatizado, esta semana salió un artículo muy interesante, no lo incluí en la presentación, pero lo voy a poner para que después lo circulemos, que es Humanities in the Loop, no solamente humanos, las humanidades en el bucle, ¿no? Que los diálogos, más que nunca, tenemos que tejer, al modo del pullover, tejer diálogos interdisciplinarios, porque ni ingenieros e ingenieras que hacen su tarea muy bien y queremos que la sigan haciendo, van a estudiar sociología o pedagogía, ni quienes nos dedicamos a la comunicación y la educación vamos a estudiar programación, o sí, pero no al punto de programar redes neuronales. Entonces, creo que los diálogos tienen que estar ahí en ese puente que tejamos, sin acusarnos mutuamente sobre, vos generaste el bias, pero vos solo te quejas de todo lo que hacemos nosotros, ¿no? Que es un poco estereotipada el debate entre ambos campos, ¿no? Creo que hoy el alfabetismo importante es, y cierro, forzar ese encuentro, pensar las humanidades y los humanos y humanas en el bucle y establecer diálogos en ese sentido, a partir de los encuentros, de un objetivo común que aúne los esfuerzos. Yo los abandono, perdón, pero se atrasó un poquito y fue un placer y me encantaría luego retomar estos debates con todos ustedes porque, bueno, ha sido un encuentro iluminador. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Gracias. Bien, pero vamos a hacer todas las preguntas, si les parece, y después van contestando. ¿Está? Tenemos la de Pablo, la de competencias que me dio de contestar. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Gaby? ¿Qué tal? Bueno, yo soy becaria de LU, investigo plataformas educativas. Sí. Mía. Bueno, dirige la tesis de maestría y también soy docente en secundaria de filosofía, lo cual toda esta situación me atraviesa como muy directamente y de hecho, bueno, te quería comentar, no me acuerdo el nombre de ella, Mariana, que justamente en una actividad que les hice hacer con la película de Matrix, ¿no? Para pensar también estos temas de la inteligencia artificial y demás, en un trabajo que me enviaron, que yo ya cuando lo leía me estaba dando cuenta que no lo había hecho ningún pibe, en un momento dice, como lenguaje diseñado de inteligencia artificial, no puedo dar una respuesta para esto. El pibe lo puso igual, pero bueno, o sea, lo mal que estábamos, porque ni siquiera leyó la respuesta que le dio el chat. Así que tuvo una clase importante. Pero hay que explicarles, esa parte hay que borrarla. Claro, le dije, le puse eso, pero bueno, me parece interesante porque como cuando vos hablas de como esta idea de hackeo, yo me pregunto hasta qué punto, cuando uno tiene una postura crítica de estas cuestiones, la incorporación de ciertas tecnologías muy ligadas al mundo de lo digital no termina siendo como una concesión que hacemos para poder entablar ese diálogo intergeneracional en el que se cifra la educación. A mí, yo tiendo a distanciarme o a tener cierto reparo con algunas ideas que por ahí hay en el campo de la tecnología educativa, como por ejemplo, incorporación genuina de la tecnología. Cuando uno piensa el nivel de concentración que hay en la industria educativa global, el nivel de direccionamiento que hay, todo lo que tenga que ver con lo digital, me pregunto hasta qué punto se pueden hacer estas incorporaciones en la vida escolar, puntualmente en el ámbito del aula, y si no termina siendo más una concesión que una incorporación que pueda llegar a potenciar algún tipo de proceso educativo. Desde mi experiencia personal, yo uso eso como una concesión y trato de hackear, no en el, o sea,
Y mi hackeo es a ver cómo puedo saltar, cómo puedo diseñar propuestas didácticas, propuestas pedagógicas que esquiven y que fuercen a los estudiantes a cocinar, digamos, ¿no? A crear algo, a hablar con un texto sin que otro hable por ellos. Y después quería preguntarles qué piensan, como ya dijeron, pero cómo, digamos, cómo estos desarrollos empiezan o no, hasta qué punto hay un verse, hasta qué punto, a transformar las condiciones del trabajo docente en el ámbito de la educación formal. Bien, gracias Gaby. ¿Quién más? ¿Quién más tiene preguntas? Yo tenía una pregunta. En realidad me quedé pensando un poco en relación con la charla anterior que Alejandro Galeano planteaba la cuestión como de comprar el software de afuera y ponernos en 4.0 dando como algunas concesiones respecto a nuestro lugar como país periférico, ¿no? Que tenemos como nuestras propias condiciones y estamos comprando como el paquete global y como esa imposibilidad de hacer 100% nuestro propio paquete, pensando, bueno, con esto del software libre que entiendo que tú trabajabas y Guaira también, y como me venían reminiscencias a este tipo de discusiones que supongo habrás tenido. Y eso, bueno, ¿qué pasa si el día de mañana tenemos, como, no sé, un paquete que nos ayuda a alfabetizar más rápido a los pibes o generar determinados conocimientos? Que me parece que no sabemos qué puede pasar, digamos, en la capacidad de la inteligencia artificial para enseñar algunas cosas particulares. Bueno, compramos ese paquete, diseñamos el nuestro, ¿no? Como, ¿qué piensan respecto con eso? Porque está esto como las plataformas ocupando cierto espacio de la web y nosotros queriendo construir algo con eso. Hoy gira la discusión en torno a OpenAI, ¿no? Digamos, y no al modelo OpenJAMA o no sé, otro libre, o bueno, de otras empresas que quizás no están monetizados. Estamos funcionando en 3.5 nosotros acá, por lo menos, digamos, las discusiones que tenemos en la secundaria, digamos, de si los pibes usaron el modelo para un trabajo, ¿no? Y el 4.0 cuesta $20 y lo usan en Camigo, en distritos de Estados Unidos, y bueno, bueno, como esta tensión me parece que es interesante y quería saber qué pensaban. Bien, gracias Lucas. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, podemos empezar con estas. No, yo una sola que está vinculada un poco a las mesas anteriores, lo que nos podía ligar. ¿Cuáles son sugerencias, ¿no? De política pública para pensar en el sistema educativo formal de acuerdo por niveles, ¿no? Entiendo que hay algo de esto de una gradualidad, pero ¿qué cosas se les presenta, se les imponen si uno piensa en la inteligencia artificial y la educación formal, por lo menos en la educación superior, para pensar un ratito? ¿Sí? Es decir, como objeto de estudio. No, ¿qué sugerencia darían ustedes como especialistas, ¿no? En estas áreas que ya vienen de larga data, que no es la primera tecnología digital? A ver, voy respondiendo a las que me acuerdo. Algo, tengo algunas ideas, así que voy y... La primera, a ver, por ahí respondiendo a Pablo. Vivimos en la dictadura de los settings predeterminados. O sea, cada vez que recibimos un producto, viene con unos settings y muy poca gente se toma el trabajo de cambiarlos. Yo me compré un teléfono y pasé ayer todo el día tratando de romper los settings predeterminados porque para cambiar el alarma me hacía meter a una aplicación que me pedía permisos y que me empezaba a meter publicidad y dije, estamos todos locos. O sea, ya estaba la publicidad metida dentro de, digamos, el core del sistema operativo donde yo tenía que elegir un archivo para... Bueno, o sea, ahí me puse fúrico, busqué y había una persona que puteaba lo mismo que yo y mandaba las instrucciones, pero para eso tuve que bajar 2 programas, conectar a la compu. Bueno, o sea, romper la dictadura de los settings predeterminados requiere skills. No son tan, o sea,
no son tan fuertes, o sea, no son skills como para entender redes neuronales, son skills de tiempo y son skills de ponerse y seguir instrucciones y de hacerse preguntas y de darse cuenta de que hay algo en lo que viene que yo lo puedo cambiar y que lo puedo hacer. O sea, hay algo de la formación del espíritu crítico aplicado a las tecnologías que nos permite ir y romperlas. Dicho esto, hay algo, digamos, que creo que los sistemas educativos fracasaron pensando en lo que se llamó la alfabetización mediática. Era, incorporemos el lenguaje de la televisión en la escuela para poder entenderlo y romperlo, ¿sí? Y lo que terminamos haciendo fue la escuela tinelizada, ¿sí? O sea, lo incorporamos en lugar de para romperlo o para mirarlo, para ver cómo funciona, lo validamos, ¿no? Y eso quedó ahí, digamos, queda como un fracaso en la escuela, digamos que esto no funcionó. ¿Cómo hacemos para meter las tecnologías y al mismo tiempo no validarlas acríticamente, sino a enseñar y aprender a abrirlas, a hackearlas, a romperlas un poquito? Es difícil, o sea, a ver, el software libre es como una idea buenísima. Cada vez que yo estaba en las escuelas y yo recomendaba no usemos Windows, usen Linux en las computadoras de la escuela, o sea, siempre terminó mal. Siempre, o sea, me terminaban puteando porque hay todavía problemas de usabilidad, porque hay, así que hay algo que tiene que ver con traer la crítica y ejecutarlo. O sea, no son, otra vez, bueno, no son skills muy complejas. O sea, no creo que haya que enseñar programación de alto nivel porque no sirve. O sea, de hecho creo que todo lo que traer programación a las escuelas no es algo que realmente ayude. Nadie va a terminar la secundaria así entendiendo cómo funciona Android, ni diseñando aplicaciones para Android, y ni si después todo eso que aprendió para desarrollar no se transfiere a la vida cotidiana, ¿no? La posibilidad de razonar. No sé qué respondí. La de Pablo, la de las competencias. Ok. Claro, que decía ella también. Después, a ver, por ahí hay un desafío, o sea, ahí el desafío docente es encontrar qué actividad yo puedo hacer y generar que no puedan resolverla con ChatGPT o la otra cosa que yo digo es, bueno, damos por hecho que van a usar ChatGPT, lo doy por hecho, por lo tanto el trabajo es trabajar a partir del producto que viene de ChatGPT. Entonces, si yo sé que van a usar ChatGPT, bueno, el trabajo va a ser cotejar la información que vino de ChatGPT, validarla, porque ChatGPT sabemos que en el medio manda fruta impunemente. Por un lado, las cosas que son... A veces, no, a ver, cuando uno le dice. Cuando le dice, sí, claro, pero si no le decís, pasa. O sea, uno puede trabajar a partir de validar los datos y uno después puede validar los razonamientos que utiliza. O sea, hay como varios digamos, niveles cognitivos que uno puede utilizar a partir de las producciones de ChatGPT. Lo que yo digo es que es un vals. Uno va y viene. O sea, yo le pido algo a ChatGPT, ChatGPT me devuelve, pero con eso que él me devuelve yo le tengo que hacer algo. O sea, no me tengo que quedar que ChatGPT me explique la Revolución Francesa. Yo tengo que pedirle que con eso que devolvió ChatGPT haga algo. Que verifique, que valide, que considere, que actúe, que... O sea, ahí viene la creatividad del docente. O sea, lo va a usar. El trabajo y la creatividad tiene que ver con qué hago con lo que ChatGPT me devuelve. Que ponga argumentos, por ejemplo.
que lo refute, o sea, que lo valide con lo que se fije en otra, que lo verifique con BART o con Cloud, con las otras, las inteligencias artificiales, a ver qué sucede. O sea, hay que hacer algo con la producción. O sea, no hay que quedarse solo en lo que le pido de primera instancia, sino trabajar, o sea, recibir ese insumo y con eso tengo que hacer algo. Bueno, un montón de cosas. Tengo todo anotado. Bueno, un poco... Qué bueno uso la tecnología. Lo anotaste. Lo que salió, no encontré la virome, eso pasó, entonces lo anoté acá. Un poco recién, cuando él dijo Windows es mejor, ¿no? Yo hablé de tejer el pullover a mano, a pesar que tejo horrible, y va a salir algo bastante desagradable en mi tejido. Veo el valor de tejer mi propio pullover en ese aprendizaje, en ese pensar cómo está hecho. Y acá es lo mismo, ¿no? Porque vos preguntabas por el tema del software libre. Utilizar software libre, herramientas de software libre, brinda desde el vamos, no sigamos a la manada, vamos a detenernos a pensar que hay variedad de herramientas, que hay herramientas que dan trabajo a nuestro país y herramientas que las compramos hechas y que ya vienen seteadas, como él decía, ¿no? Todo lo que yo... Hay una frase, porque otra de las ramas a las que me dedico es la usabilidad, ¿no? El UX. Una frase que me quedó mucho dando vueltas en el tema del diseño de experiencia de usuario es: no me hagas pensar. ¿A qué se refiere? Cuando hablamos de experiencia de usuario, no me hagas pensar cómo abro la puerta. Yo tengo que llegar hasta acá y abrir la puerta sin pensar. No, o la botella, o usar un sistema de AFIP. Yo tendría que entrar al sitio y poder crear una factura sin tener que pensar, buscar manual o hacer un curso. Esa es una base de la usabilidad. Pero esa base conlleva esos seteos de los que él habló. Y ahí está el tema del VALS. La tensión entre lo que ya viene configurado, fácil de usar y rápido, que sería para mí el extremo, el ecosistema Macintosh, Apple, que ya trae todo. Vos abrís la computadora y ya está, ya te imprimió la tesis, ¿no? Bueno, no claro. sé. Vale, uno sale a comprarla, te digo. Y el software libre que exige, hay muchas distribuciones, hay que decidir qué distribución de usar. Cuando me voy a descargar el software libre me pregunta si mi procesador es 32 o 64 bits. O sea, exige un montón de otros pasos en el pensamiento y en la apropiación de la tecnología que para mí está buenísimo que la gente los vaya adquiriendo en lugar de esto que él decía de todo seteado de antemano. Por otra parte, a ver, vuelvo a mirarle el match. Algo más que quería mencionar, porque ahora no recuerdo cómo engancha, pero creo que es interesante. Sí, porque él hablaba de cómo nos vería una persona, ¿no? de la época de las cavernas, y no sabemos hacer fuego con 2 palitos, o sea, nos morimos. Bueno, hubo muchas teorías psicológicas sobre la diferencia entre pensamiento y lenguaje, ¿no? Pensamiento e inteligencia. Y yo me acuerdo mucho de una figura que creo que la mencionaba Piaget, no me acuerdo si fue Piaget, pero uno de los psicólogos de la educación así importantes, decía que una persona, un bebé, primero, tiene inteligencia, que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Y, por ejemplo, antes de adquirir el lenguaje, quizás uno interactuando con un bebé, él veía cómo se abría una cajita de fósforos, una cajita así deslizante, o una cajita con tapita, y se veía al bebé hacer este movimiento. Es decir, sin tener lenguaje, buscando resolver el problema de cómo abrir la cajita, porque la inteligencia sí la tiene, la inteligencia como algo previo al lenguaje. ¿Por qué traigo esto? Porque, ¿qué pasaría, como dijo él, con estas personas que están adquiriendo la lectoescritura ahora, si directamente van a la herramienta que se los resuelve? ¿Qué pasa con ese lenguaje que es necesario para que exista pensamiento? Porque la inteligencia la tienen.
El tema es desarrollar el lenguaje. Mientras más profundidad de lenguaje tenemos, mientras más cantidad de palabras tiene nuestro vocabulario, mientras más complejo, es más, mientras más idiomas hablamos, más profundo es nuestro pensamiento. Y el pensamiento de nivel superior, que también describen varios teóricos, que antes era exclusivo del ser humano, porque las máquinas no lo podían hacer, estamos perdiendo esa exclusividad. Es decir, hay cosas como comparar, hacer una síntesis, reformular, ejemplificar, que ya la pueden hacer herramientas de inteligencia artificial. Y bueno, entonces ahí está, ¿no? Esta incorporación genuina de las herramientas que no nos lleve a perder el desarrollo del lenguaje, a perder el desarrollo de la escritura, a perder el desarrollo de la comprensión lectora. Y bueno, no sé si vos querés responder. No, estoy pensando, o sea, hay momentos en que claramente no queremos que se use, ¿no? Hay momentos que queremos que se use, hay momentos que queremos que no se use. Momentos que no, o sea, hay como una vuelta así, bueno, voy a tomar exámenes orales. Ahora, eso, o sea, digamos, pedagógicamente puede ser muy válido, conlleva que, bueno, si tengo cátedras de 1.200 alumnos, ¿sí? No voy a llegar. O sea, porque no tengo 500 asistentes para evaluar y tomarme 10 minutos para charlar con cada alumno. Entonces, las decisiones pedagógicas terminan tenidas por decisiones políticas de la macroeducación y cuánto se dedica, digamos, a cuántos alumnos hay en una universidad, en una facultad, en un aula. O sea, hay cosas, digamos, que superan las decisiones meramente pedagógicas, pero que exigen, digamos, otra vez, exigen imaginación y creatividad para pensar otras maneras de que los alumnos puedan mostrar que aprendieron lo que queremos que aprendan y que tenemos que pensar otras maneras que por ahora la inteligencia artificial no la puede hacer. Esperamos que no evolucione muy rápido porque se nos va a ir poniendo cada vez más difícil de pensar cosas, digamos, que hagamos nosotros humanos que la inteligencia artificial. Y vos pedías, preguntaba acerca de la política pública, ¿no? Digamos, de cuáles podrían ser sugerencias, digamos, con esta urgencia que creo que se nos presenta, cuáles se podría hacer, o cuáles les parece a ustedes, ¿no? Que son necesarias de incluir en la discusión o en la hechura de esas políticas públicas, que hay ya dando vueltas varias discusiones, bueno, hacia dónde se inclinan o qué han sugerido. Adelante. No, a ver, creo que yo lo vuelvo a poner, no es una nueva discusión, sino que se continúa con las discusiones, se repone, digamos. A principio de año estábamos con, en marzo, abril, estábamos con las discusiones de que en Suecia y en Holanda habían decidido prohibir las pantallas, etcétera, etcétera, y que China regulaba de tal manera. Y es obvio, o sea, las pantallas no tienen que estar en el aula si no van a ser usadas, si no tienen un sentido de uso para la actividad que están haciendo. Claramente ahí no tienen que estar las pantallas, ¿no? O sea, eso implica una negociación y un acuerdo, bueno, las ponemos todas en una bolsita o no las usamos, porque, o sea, las pantallas son las sirenas que nos están cantando para que las miremos. Entonces, somos incapaces de aguantar 5 minutos de explicación de alguien y ya estamos mirando. Así que ahí me parece que tiene que ver con seguir la posibilidad de poder abrir los espacios de trabajo y de innovación en las escuelas, tratando de romper el modelo, digamos, estructurado que tenemos para que poder diseñar mejores experiencias de aprendizaje donde haya docentes profesionales que tengan la posibilidad de hacerlo y que sean acompañados por las direcciones de las instituciones. O sea, me parece que hay que tratar de apoyar a las instituciones que tienen ideas
apoyarlas para que vayan saliendo un poco del modelo preestablecido. Es mi recomendación. Y yo iría al pensar cuál es el objetivo de cada nivel del sistema educativo, ¿no? ¿Qué busco yo cuando gestiono el nivel inicial, bueno, qué deseo que ocurra con esas personas que están, bueno, cursando a nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario, las escuelas técnicas, las escuelas más orientadas al bachillerato, ¿no? Y nivel universitario, incluso cada universidad, una universidad en el medio del conurbano no es lo mismo que otras universidades. Y bueno, una discusión que se suele dar con respecto a esto, da el sentido, que para mí retrotraen al sentido de la educación, es si la escuela enseña para el trabajo, entonces yo tengo que incorporar en la escuela, vamos a hablar de nivel medio, por ejemplo, secundario, incorporo en mi enseñanza cosas que van a necesitar cuando se desempeñen como profesionales en secundario, o el nivel secundario es un momento tan crucial en la vida de estas personas que es muchísimo más importante que se formen en la parte, en el sustento ético, filosófico, en cómo está hecho, cómo funciona, por qué sí o no el voto electrónico, por qué sí o no la robótica reemplazando puestos de trabajo, ¿no? Entonces, cuando vos ves cuáles son los objetivos, primero del sistema educativo, segundo de cada nivel, tercero de cada área, creo que encontrás la respuesta, ¿no? ¿Por qué ella enseña filosofía? ¿Qué esperás vos que se movilice en tus estudiantes? Y después hay otro tema que es la famosa motivación. Cuando un docente, un grupo de docentes, evitan meterse en el barro de las tecnologías que usa el piberío, lo que ocurre es que hay un distanciamiento. Y yo siempre cuento una anécdota, hablando de Tinelli, que lo mencionaste. Yo era maestra de cuarto grado de Normal 1, un alumno hizo un chiste, dijo una frase, y yo me reía a carcajadas, y todos se quedaron mirándome. Y les digo, perdón, ¿por qué se quedaron todos mirándome? Y me dijeron, es una frase de Tinelli. Claro, yo de tanto no ver Tinelli, no hablaba el mismo idioma que mis alumnos de cuarto grado. Entonces, esa ansiedad de decir, bueno, en la escuela sin celular, en la escuela sin inteligencia artificial, en la escuela sin esto, sin aquello, y en el mundo exterior todo, creo que tenemos que evitarla, ¿no? Porque trabajamos con estudiantes que son personas integrales, que tienen sus herramientas, que las usan fuera de la escuela y que las van a traer a la escuela. Así que bueno, esa sería... O sea, no respondo nada porque es... Sí. Solo para ir cerrando, pero mi hija tiene 12 años. El celular es la prolongación de su mano, de sus uñas, de sus neuronas. No los larga ni para dormir, hay que extirparse loco, forceps. Sin embargo, todas las noches en la cena nos pregunta cosas como ¿cuál es el país más poblado de Europa? ¿No? O ¿qué país ganó más veces el campeonato de fútbol? O etcétera. Digo, preocúpame, ahí en esa extensión de tu palma de la mano que es la pantalla del celular, ¿por qué no le preguntás? Lo tiene disociado. Lo tiene completamente disociado. El celular es para redes sociales, alguna película o yo, es diversión. Y lo otro que es conocimiento está disociado. Me da un poco de miedo lo que dice Fabio, decir el celular fuera de las aulas y de los espacios de educación, porque de alguna manera contribuimos a disociarlo, a seguir disociándolo. Digo, a mí me pasó hace 4 o 5 años, ahora ya no me pasa, en la universidad, a mí me molesta que estén los estudiantes con el celular, hasta que me di cuenta que lo usan para tomar notas, como vos recién. ¿No? Un día dije, bueno, no, mire, no estén mirando el celular cuando yo hablo. Digo, puede ser que diga lanzadas, pero tienen la obligación de escucharme. Y ahí me explicaron, hará 5 o 6 años, no mucho más, que lo estaban usando porque tomaban notas, ¿no? Quiero decir, en la universidad no producen esa disociación, pero en la escuela primaria sí. Están las pantallas para joder y están
las pantallas para estudiar. Perdón, pero yo dije no las pantallas cuando no tienen un uso válido o significativo. O sea, hay un montón de actividades que sí hay que hacer con las pantallas y que yo puedo hacer en la escuela con las pantallas que tienen un uso válido. Pero cuando hay momentos en que, muchachos, ahora voy a explicar algo, no sé, estos 15 minutos voy a explicar algo importante. No hay, o sea, en ese momento las pantallas no están. Y hay que bancársela. Hay que tener un botón que apague Sí, un bloqueador. Un bloqueador. Ahora, después a los alumnos que te dicen que están usando la pantalla para tomar nota, puedes decirle de que no se están haciendo ningún bien, que tomar nota a mano les facilita mucho el trabajo después de estudiar porque están procesando la información al mismo tiempo que están tomando nota. Al tomar nota de manera mecánica no procesan nada, o sea, están haciendo taquigrafía, y al tomar nota de manera manual tienen que estar encontrando ideas, sintetizando, encontrando ideas principales, graficando, poniendo en relación. Hay un trabajo, digamos, que es de cognitivo mucho más importante que estar tecleando directamente en clase. Bueno, en ese sentido yo siempre insisto en un tema, pero desde hace mucho, que tenemos que enseñar el oficio de alumnos. Enseñarle a ser estudiante sería enseñarle eso, por ejemplo, y decirle, bueno, hoy les propongo, hoy les doy yo las hojas, tomen nota en forma manual. Enseñar el oficio de alumno también es fundamental. Bien, damos por gracias, Fabio, Iris, bueno, Mariana que se nos fue. Qué feo sonó eso, por favor. Es horrible, ¿no? No. Se le cortó la comunicación. Gracias a ustedes por estar desde tan temprano, ¿no? Karina, que está gracias. La idea y la vocación siempre del equipo de estudios sobre tecnologías digitales, capitalismo y sociedad es problematizar, ¿no? Tensionar y seguir pensando sobre estas cuestiones, algunas muy emergentes, pero que se las tocan por emergentes y a veces muy urgentes, ¿no? Y que requieren de trabajos empíricos, que requieren de seguir encontrándonos a conversar, a tensionar, ¿no? A hackear ahí para seguir produciendo, intentando hacernos preguntas, interrogantes, que a veces en general tenemos muy pocas respuestas, pero ensayar algunas siempre vale la pena, así que gracias por haber estado acá y por estimular a seguir encontrándonos en distintos espacios y en distintos ámbitos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.